Joel, esto que está aquí, esto es agua potable, agua fresca, agua que se puede tomar. Esta agua es vida. Mira, qué hermoso es tomarse un agua potable, apta para el consumo humano. El apóstol Pablo y Jesucristo dijeron que hay que cuidarse de la levadura. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Esta agua potable, tú le echas una gotica de orine o de excremento, ya es un agua contaminada. Un agua contaminada. Eso es Teotocos. Teotocos es una gota de herejía dentro de verdades que Jesús enseñó. Dentro de verdades que desde Génesis y Apocalipsis se defiende ampliamente la divinidad de Cristo y la Trinidad sin necesidad de un dogma, de un asesino, de un cruel, de un pervertido que persiguió a judíos, que persiguió a novacianos para matarlos. Quiero decirte que los novacianos venían de Hipólito. Hipólito fue el primer antipapa, combatió con los relajados de Roma, Calixto. Los novacianos defendieron la Trinidad. Los novacianos defendieron el hablar en lengua. Los novacianos eran pentecostales. Ya del año 200 al año 400, cuando Cirilo introduce a la fuerza con violencia, originando derramamiento de sangre por más de 200 años, por meter Teotocos de forma violenta, autoritativa, perversa, en contradicciones, en donde enseñó herejías que están refutadas aún por los reformados. Entonces, cuando tú te bebes Teotocos, tú no estás odiando, tú no estás amando a María, estás amando a una herejía, estás amando una falacia que se introdujo como una gota de orine o de excremento en toda la doctrina de la Trinidad. Cuando tú te tragas Teotocos, te estás tragando la contaminación que trajo ese hijo del diablo. Dos cosas tienes que probar de un maestro de la palabra. Jesús dijo, Sermón del Monte, por su fruto los conoceréis. ¿Tú crees que Dios va a traer un dogma para matar y asesinar a sus hermanos? Para traer una rebelión, desórdenes, muerte, destrucción. En ese momento donde este hijo del diablo, Cirilo, después que se aprobó Teotocos, salieron con antorchas, mujeres, a festejar. Y dijo esto, aquí tenés el Teotocos de Cirilo. Te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo un universo, antorcha que jamás se apagará, templo que jamás será destruido. Claro, aquí en la ciudad tenemos la Virgen de Chiquinquirá. Cuidado y te metes con un chiquinquireño. Ayer le prediqué, anteayer, en estos días le prediqué a una profesora. Enseguida me dijo, alto, no te vayas a meter con la Virgen de Chiquinquirá. Y ni siquiera había hablado mal de ella. Así estás tú. Una falacia, que estás metiendo una falacia. Nosotros no odiamos a María. Es el don que está llevando todavía ahorita católicos al infierno. Llevó a Cirilo al infierno. Tú sabes que Cirilo es considerado santo por la Iglesia Católica, copta y ortodoxa. Todas las iglesias apóstatas consideran a Cirilo como un santo. Mire lo que dice acá. Templo que jamás será destruido, sitio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo el que es bendito por los siglos. Por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la tierra. Esa es la gloria, inclusive orando a María. Tú le oras a María. Te saludamos, oh María. Tú le oras a María. Tú eres católico, romano. Te estás bebiendo el vaso de agua con orina y excremento. Te lo estás bebiendo. Te estás bebiendo la orina del hijo del diablo de Cirilo. Eso es lo que te estás viviendo. Te voy a leer. Este conflicto, página 100, Teología Sistemática de Charles Hodge.
Este conflicto resultó en grandes desórdenes y derramamiento de sangre en Palestina y Egipto, e incluso una revolución en Constantinopla. Fue depuesto un emperador y otro entronizado. Después de casi 2 siglos de controversia, el emperador Heraclio trató de lograr una reconciliación llevando a las dos partes a admitir que en Cristo había 2 naturalezas, pero solo una voluntad y operación mía. Este esfuerzo fue exitoso hasta el punto de que una porción de los monofistas asistieron a esta modificación del credo del concilio de Calcedonia. Eso fue lo que trajo Cirilo, hermano. Dice también Charles Hodge, dice esta designación de la bienaventurada Virgen María había ya recibido la sanción de la Iglesia y era familiar y querida por el pueblo, la objeción de Nestorio a su uso excitó una oposición general y violenta. Cuando tú llegas a donde hay católicos aferrados a su idolatría, ¿cuál es la actitud de ellos? A mí me amenazaron en Trujillo de muerte, porque ni siquiera les hablé de María. Así estás tú haciendo. Eres un perfecto católico allí. ¿En qué momento nosotros odiamos a María? Nosotros aborrecemos y tenemos obligación de aborrecer la doctrina de los nicolaitas, que son los pervertidos de la fe, que tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿En qué parte Jesús llamó a María madre? ¿En qué parte los apóstoles la llamaron madre de Dios? Toma un versículo por allá donde Elizabeth dice, la madre de mi Señor. Y allí se puede tomar Señor también como amo, como esclavo, porque no estaba revelado la Trinidad Divina tal cual como la presentó Jesús en el Nuevo Testamento. Apenas estaba en desarrollo. Ella estaba hablando desde la óptica de su Rey amado, de su Mesías amado. Es el único versículo que toma para decir que a María la llamaron Madre de Dios, pero el término curios allí es Señor, amo, maestro, aquel que está en obediencia. Responde estas preguntas, por favor. Juan 1, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Pregunto, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, o sea que el Verbo era Dios. ¿El Verbo fue antes de María? Primera pregunta. ¿Fue el Verbo antes de María y era Dios? ¿Sí o no? Jesús dijo que vuestro sí sea no y vuestro no sea no. Luego de haber respondido esta pregunta, y me imagino que respondiste que sí, que el Verbo es Dios y fue antes de María. Segunda pregunta, en conformidad a la primera. Dijiste sí. Me imagino que dijiste sí, si crees que Jesús es el Verbo eterno y el Verbo es Dios, antes de la encarnación. Segunda pregunta, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Es María madre de ese Verbo que era Dios? Pregunto. Vas a tener que decir no. Vas a tener que decir no. Al decir no, queda refutado. María no es madre de Dios. Jesucristo fue el primer antimarianista. Lucas 8:20 al 21, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Entonces respondiendo les digo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. ¿Eso es la palabra de Dios, Cirilo matando gente? Tocos mató gente. El dogma Teotocos mató gente. Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se levantó y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. ¿Quién fue antimariano? ¿Jesús o yo? ¿Y por qué los apóstoles no la llamaron madre de Dios? ¿Y por qué Jesús nunca la llamó madre? ¿No sabía Dios que ustedes iban a caer en marianismo? Mariano, arrepiéntete. Arrepiéntete. María está en el cielo. No le puedes hablar. No siente.